Uno dice que empiezan a hacer el Camino de Santiago cuando lo empezás a soñar. Y esto lo empezamos a soñar en el viaje de vuelta de la cordillera de los Andes, cuando fuimos a cruzar a los 15 años de Santi la cordillera. Y, y bueno, y ahí dijimos, ¿ahora qué? ¿No? Y bueno, dijimos, ¿y por qué no hacer Santiago a Santiago? Y mi hija me pregunta, ¿qué es eso? Hacer el camino de Santiago de Compostela con Santi. Eh, Eso lo haces el largo que querés, hay varios caminos que te llevan a Santiago. Ir a Santiago es como ir a Roma, todos los caminos te llevan ahí. Y, y bueno, pero había muchos imposibles que superar. Eh, Primero el económico, por supuesto, y después el físico, ¿no? Hacer el camino que queríamos hacer era hacer 800 kilómetros en 13 días, eh, con un desnivel enorme, más que el Everest, y, y bueno, y nosotros después del Camino de Santiago seguimos entrenando como lo hacíamos y cada vez mejor. Pudimos tener una bicicleta de aluminio, que eso nos permitió hacer más kilómetros en el mismo tiempo, y, y a la vez seguimos contando nuestra historia. Eh, Nuestra historia, la verdad que se hizo como viral en los medios, en las redes, y un montón de gente empezó a preguntarme dónde consigo un tándem, cómo lo hago, y bueno, y eso me fui dando cuenta que empezaba a ser un trabajo social, el mío, ¿no? De ayudar a los demás eh, a cambiar su vida como había cambiado la mía. Y ahí decidimos crear la ONG Empujando Límites para la inclusión en el ciclismo de personas con discapacidad. Eh, Todo eso en el medio de la cordillera de los Andes y el Camino a Santiago, ¿no? Y bueno, y durante la pandemia me llamaron de España, una organización que se llama Where is the Limit, que es donde está el límite, y me invitaba a participar de un concurso para ganar una beca para un desafío deportivo. Y bueno, y dije, una organización española que nos llame, está buenísimo, vamos a competir, y yo soy arquitecto, digamos, pasé muchos años haciendo concursos de anteproyectos, y o sea que esto de competir es lindo y tiene su adrenalina. Y dije, bueno, vamos acá desde el del mundo, tenemos que ganar con los votos, porque si no, a nadie le vamos a llamar la atención a eso. Y bueno, y, y sacamos 8.500 votos y después un jurado nos eligió y ganamos la beca para poder viajar allá. En todo esto tenía también una preparación en cuanto a equipamiento. Lo bueno de viajar ahí en bicicleta es que tenés albergues todas las noches, o sea que no tenés que llevar carpa ni cocina. Y eso aliviana muchísimo el equipaje, y armamos un equipo de bikepacking que se llama, que es poner los bolsos adentro del cuadro en vez de alforjas a los laterales, porque en el camino hay senderos, y para no ir chocando las alforjas, es todo mucho más en línea y ajustadito. Y bueno, y una vez que tuvimos eso de Jalagua, que es una empresa argentina que se dedica, que es la mejor acá, y, y bueno, y nos fuimos en avión, que ya eso era una aventura, que Santi pase 13 horas encerrado en un avión, eh, que bueno, me daba un poco de miedo, pero que no lo pueda tolerar, pero lo toleró perfecto, él siempre me asombra, y bueno, ahí a la aventura en serio. Después alquilamos un auto, nos fuimos hasta Pamplona, después a Roncesvalles, que era el punto de iniciación del pedaleo, ¿no? Que es en la cordillera con Francia. Y ahí arrancamos, durmiendo con 40 personas, 20 personas, a veces teníamos cuarto para nosotros dos, y compartiendo. Viajamos con un primo tercero que yo no conocía antes, y su hijo, y un primo de él. Hicimos un equipo
de 5 que la verdad que nos llevamos bárbaros todo el recorrido y bueno, nos cruzamos con un montón de gente. Si hay algo particular en el camino es que cada vez que te pasás con un peregrino, porque ahí son todos peregrinos que van caminando hasta Santiago y en bicicleta algunos también. Entonces estás a todos diciéndole buen camino, y te contesta buen camino. Cuando pasábamos a los japoneses, decíamos buen camino y te decían buen camino y miraban el tándem y decían ¡guau! Se sorprendían todos. Porque realmente no se ve hasta tampoco. Entonces, el tándem siempre le saca la sonrisa a alguien y siempre atrás de un tándem hay una historia fuerte para ser contada, o sea que realmente llama la atención. Ahora, antes de preguntarte ahora en detalle cómo fue el transcurso del recorrido, digo, las cosas cómo se fueron dando cuando se tenían que dar, ¿no? Porque esto que marcabas vos, en el caso de Santi, recordamos a la gente que Santi tiene autismo, pero digamos, las cosas se fueron dando de una manera tal que, por ejemplo, el gran desafío, lo decías vos recién, por ejemplo, era el hecho de subirse. Vos pensabas en, a ver, bueno, los 800 kilómetros por ahí pedaleando lo podemos lograr, pero un detalle no menor, había que llegar primero allá, eran 13 horas de vuelo. Digo, ese proceso de adaptación que han tenido ustedes dos en la convivencia y que el propio Santi lo ha adoptado y lo ha aprendido durante todo este tiempo, le permitió, por ejemplo, a los dos poder hacer este viaje, ¿no? Sí, cada cosa es un desafío, ¿no? Era subirse al avión, viste, en el avión es ir al baño en el avión, comer, dormir, cuántas horas dormirá o se pasará toda la noche despierto. Y después, viste, los aeropuertos, que es mucha gente, Claro. alquilar un auto, una bici pesada, conseguimos un taxi grande al final, después alquilamos un auto para hacer como 500 kilómetros hasta Pamplona. Todo era bueno. Cuando viajas con una bicicleta tan grande tampoco sabes si te van a entrar las cosas en el auto, en el tren, en el ómnibus. Entonces, ya si quieres tomarte un tren y no puedes subirte al tren, quieres tomarte un ómnibus y tampoco. Entonces, todos son desafíos y bueno, y sabemos que a veces las cosas no salen bien, pero, pero siempre hay una vuelta de rosca que la mejora la situación. Eh, eh, y por eso se llama aventura, ¿no? Uno no va a que le salga todo bien. No, tal cual. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Digo, a veces cuando sale todo muy finito y muy bien, le quita un poco eso, el condimento del desafío, ¿no? Tal vez lo improvisto, ¿no? Que en definitiva siempre agrega un poquito tal vez de incomodidad, pero después cuando uno lo mira y lo recuerda al tiempo, seguramente es todo muy enriquecedor. Ahora, contame eso lo del día a día, porque esto que marcas vos, todos los días hacían determinada cantidad de kilómetros, dormían en distintos albergues, digo, ¿cómo fue todo ese proceso? Evidentemente estaban todos en la misma, ¿no? El que iba en bicicleta, el que va caminando, bueno, cada uno va por sus motivos personales, pero ¿cómo fue esto del día a día? Bueno, esto es un, esto el camino es todo un proceso espiritual por un lado, deportivo por el otro, y, y bueno, y cada uno va, digamos, hay gente de todas las religiones que lo hacen, cada uno va a vivirlo como quiera, y yo creo que a todos les hace, te mueve la estantería, ¿no? Y bueno, y esto era, digamos, nosotros estamos acostumbrados a hacer 70 kilómetros quizás, pero hacerlo durante 13 días seguidos, el cuerpo lo resiente, ¿no? Y eso sí no estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, en el albergue donde dormís, que es como tu base todos los días, podés entrar hasta las 10 de la noche, ¿no? Si no está lleno, o sea que uno tiene que llegar antes, llegás, digamos, uno pedalea de día, entonces llegás y te registrás, te vas a dar una ducha, te vestís y salís a comer. Uno sale a comer
tiene menú de peregrino, que en España se come muy bien. A veces tenés pulpo, chipirones en la parte de Galicia. ¿Se Y adaptaron bueno, bien al menú? ¿Se adaptaron bien? Porque digo, a veces por ahí juega una mala pasada en el camino. Bueno, hay personas con autismo que son muy selectivas con la alimentación. Por suerte, Santi se fue acostumbrando que no le quedaba otra que comerlo, digamos, lo que le toca en cada lugar. Y la verdad que se adaptó perfecto. Pero bueno, entonces salíamos a comer, y una vez que salíamos a comer, teníamos que volver rapidísimo porque a las 10 de la noche te cierra el albergue. Depende de qué albergue, 10, 10 y media. Y si te cierra el albergue, te cierra el albergue. Y tenés tu bicicleta adentro, tu bolsa de dormida preparada en las camas, todas tus cosas, y te tenés que quedar afuera toda la noche. Y bueno, entonces a veces se demora la cuenta en el restaurante o qué sé yo, tenés que salir corriendo para que no digamos, para que no te pase eso. De hecho, vimos que pasaba. Y bueno, y a la mañana te echan. Vos vas, dormís, a la mañana, 8 de la mañana, te echan. Cierran el albergue porque lo tienen que preparar a las 12 para que lleguen los nuevos peregrinos. Los que caminan, por lo general, salen a las 6 de la mañana a caminar y a las 12, 1 llegan y se quedan en el lugar toda la tarde en ese lugar. Los que van en bicicleta en general pedaleamos durante más tiempo y salimos más tarde, éramos los últimos en salir de cada albergue. Y porque tenés que preparar la bicicleta y es más complejo la salida. Y pedaleábamos hasta las 6 de la tarde más. Parábamos a veces a comer, a veces ibas comiendo arriba de la bicicleta, todo el tiempo tenés que estar. Yo por suerte tenía geles, y el gel te da proteína, te da vitaminas, y más algunas cosas ricas que llevamos para Santi, y a veces paramos a almorzar y a veces no. Pero bueno, la verdad que toda la primera parte del camino es muy distinto a nuestro país. Son todos campos ondulados. Nosotros fuimos en septiembre, eran campos muy secos, dorados, todo como el pasto seco, dorados, llenos de fardos, como edificios de fardos, de 3 pisos, enormes, y muy pintoresco todo. Y además hay un tema cultural que vas a pueblitos y de repente te encontrás una catedral gótica infernal, o ruinas de otras destruidas por la guerra. Es alucinante, es alucinante. Y a la vez tenés toda la parte humana que te vas cruzando y te volvés a cruzar con el mismo que te cruzaste el día anterior, con los que van en bicicleta más o menos venís a la par, quizás un día los perdés y al día siguiente los alcanzaste, y se genera algo muy lindo entre los peregrinos. Y la gente del lugar que realmente está metida en el camino, ¿no? Los que te atienden y son parte de la vida del camino. Vos decías, hay un desgaste importante, porque bueno, no sé qué cantidad de kilómetros se hacían por día, pero digo, el desgaste físico debería ser muy grande, no sé cuántas horas tampoco de descanso tendrían. Digo, esto de tratar de recuperarse y lo que marcás vos, no estaban tan acostumbrados ustedes a tanta cantidad de días con una cierta cantidad de kilómetros más o menos fijas, ¿no? Sí, a ver, la cantidad de kilómetros dependía mucho del desnivel, ¿no? Del terreno. Pero hacíamos entre 75 y 50 kilómetros por día. Eh, pero, qué sé yo, a veces subíamos 700 metros, 1000 metros, 1200 metros. Es un montón, digamos, sumamos 9400 metros de altura en todo el recorrido. Y bueno, y a veces había que bajarse la bicicleta y caminar. Pero bueno, Santi tiene 20 años y cumplió ahora el lunes. A él le sobra la energía, entonces cuando había que bajarse la bicicleta, él en vez de caminar corría a veces. Y, y bueno, yo cargaba con la bicicleta que bueno, se tornaba pesada, pero, pero bueno, pero la verdad estás ahí y para atrás no puedes ir, tenés que ir para adelante.
y realmente está bueno. Ahora, en el transcurso del recorrido, ¿cómo vas tratando de ir grabando en tu mente o en tu retina esos momentos? Porque digo, son todos momentos únicos, ¿no? A ver, uno lo vive en lo cotidiano, en las cosas, en su casa y demás, digo, pero esto es una historia muy particular y en un viaje que costó llegar hasta ese lugar y se pudo lograr y se pudo hacer. ¿Cómo haces para tratar de eso, de ir capitalizando esos momentos tan especiales que estás viviendo con Santi? Bueno, es difícil porque es muy intenso. Entonces, y vivís tantas cosas y tantos pueblos y tantas ciudades y tanta arquitectura y tantos paisajes y que es muy difícil retener todo. Por un lado, yo tampoco tenés tiempo para escribir mucho. Entonces yo lo que hacía era, para que me quede todo esto guardado realmente, era cuando llegaba, nos bañábamos y hacíamos un vivo en Instagram. Entonces ahí destruidos, pero si te los pones a ver, Los he vas a visto, ¿eh? ver Los he visto. la sonrisa que teníamos. En Empujando Límites pueden ver los vivos de cada día, de los 13 y algún día después. Y ahí voy contando para no olvidarme. Entonces, son vivos de nada, 10 minutos. Y ahí va contando todo lo que íbamos viendo el día, que hasta me olvidaba a la noche lo que habíamos vivido el mismo día, porque eran tantas cosas. Desde el lugar donde habíamos desayunado, ¿no? Porque lo que hacíamos al final era tratar de desayunar fuera del lugar donde dormíamos, porque encontrabas un pueblito soñado y decías, bueno, acá paro. Santi se quería comer un sándwich de jamón serrano, Qué con rico. un colacao que es como se llama allá en la chocolatada. Eh, y, y bueno, y desayunábamos, después almorzábamos en otro lugar, después de repente, nada, había que elegir caminos, entonces decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, a ver, son 70 kilómetros. 70 kilómetros, 75 kilómetros tiene el Río Pinto, que es la carrera más grande de Latinoamérica. Yo no puedo hacer durante 13 días seguidos 13 Río Pintos. Entonces, Sí, sí. yo tengo que irme echando un poco de ruta con camiones y un poco de senderos, ¿no? Entonces, eh, a veces elegís y a veces elegís mal, como en la vida, ¿no? Sí, sí, tal cual. Quizás te metes un sendero que parece sencillo y vas con los peregrinos saludando, todo bárbaro, y de repente el sendero se te hace cuesta arriba y finito, y tenés que trepar cargando y decís, ¿por qué vine por acá? Me quiero morir. Y bueno, y hay que salir de esa. Y después la ruta, estás en la ruta y decís, ay, no me estaré perdiendo algo en el sendero. Y bueno, y esas son decisiones que uno va tomando durante todo el camino. Y en esto que marcas Eh, vos, ¿no? Que uno toma decisiones y bueno, se van apareciendo a veces distintas dificultades, ¿no? Así como por ahí vas disfrutando, pedaleando y de repente, nada, se complica el trayecto. Ahí cómo era la relación padre-hijo para ponerse de acuerdo, a ver cuando había que hacer un pequeño esfuercito más, o tal vez por ahí, bueno, me imagino tomar otra decisión, improvisar y demás. ¿Cómo fue eso de congeniar en el durante, ¿no? Porque no es fácil, esto que marcas vos, era todos los días hacer 70 kilómetros. sí, todos los días son 70 kilómetros y todos los días cuando vas a comer afuera, a veces Santi, viste, cabeceaba durante la comida de cansado. Eh, pero la verdad que es un titán y muerto, así como estábamos, él seguía y seguía y seguía y seguía. Y lo que te contaba, se había que bajarse la bici para caminar porque había una trepada que no aguantábamos más. Él la corría muchas veces. Sí, y Juan, esta experiencia en particular que es totalmente distinto a todo lo que has vivido hasta el momento con Santi, no sé si, a ver, enseñanza siempre te deja, pero ¿hay algo en particular que te dejó este viaje?
más allá de lo que vos decías hoy, ¿no? Realmente un viaje fabuloso, soñado, pero ¿qué otra cosa distinta de lo que habitualmente te va dejando cada experiencia te ha sorprendido o te ha movilizado mucho? Porque hemos visto también mucha emoción a lo largo de todo este trayecto. A ver, todavía no llegué a una conclusión del viaje. Lo primero que te puedo decir es que es lo mismo que viví en el cruce de los Andes y, y, y durante todo el proceso que nos llevó a hacer eso y lo otro, y que lo importante está en el camino y no en llegar. Eh, Porque cuando llegás hasta el camino, no termina ahí, el camino continúa, el camino es la misma vida, y esto es nuestra vida. Entonces, eh, algún día ojalá volvamos y podamos hacer otro camino de Santiago. Está el portugués, el camino del norte, el camino primitivo, quizás algún día lo podamos hacer caminando. Fue algo muy lindo y bueno, y mientras no se pueda vamos a seguir haciendo lo que hacemos, que es entrenar, correr carreras, eh, trabajar para que más y más gente se vuelque a andar en tándem y a cambiar los hábitos de vida, ¿no? Tratar de salir del encierro, de sacar a sus hijos del encierro, sacarse la vergüenza y salir a vivir la vida más allá de la condición que tenga tu hijo. Ahora, yo a veces cuando miro el Instagram de Empujando Límites, veo la cantidad de testimonios que se van sumando y que van compartiendo sus historias. Esto es un poco lo que estás marcando vos recién. Digo, en algún momento pensaste esta repercusión, porque es una historia obviamente muy fuerte la de ustedes dos con Santi, pero realmente lo bueno, y creo que, no sé si lo has dimensionado, es los lugares a donde están llegando, porque es increíble la cantidad de historias que hay en nuestro país y la gente que se quiere sumar y los convocan y los llaman y ustedes están tratando también dentro de sus actividades personales ver cómo encaminarse y poder cumplir con esa demanda que los quieren a ustedes, los quieren ver, quieren escucharlos, a contar sus anécdotas y demás. Digo, qué impresionante lo que han generado ustedes en estos años. Sí, la verdad que en verdad esto surgió por una necesidad nuestra, ¿no? De hacer algo. Yo siempre me pregunté cómo me voy a divertir con mi hijo cuando sea grande. ¿Eh? La infancia es muy dura, pero son 10 años. ¿Eh? La vida son 70, 80 más. Entonces, el tema de cómo me voy a divertir con mi hijo tiene una respuesta y es arriba de una bicicleta. Y esto que fue una fórmula para mí, resulta que sirve para un montón de gente. Y ahí faltan un montón de historias que empujan para ser contadas. Eh, de repente hay gente que me dice, yo lo sigo hace un montón y gracias a ustedes no andamos en bicicleta, pero salimos al campo a correr con mi hijo que tiene autismo y salimos y corremos 10 kilómetros por el campo todos los fines de semana. Y cuando te veo en Instagram y las historias que pones y que no frenás, porque no es que lo haces una vez, lo volvés a hacer y lo volvés a hacer y lo volvés a hacer, y eso es el hábito, entonces transformar la actividad física que en el fondo es un nexo espectacular para la relación con nuestros hijos. En la verdad decir, wow. A ver, yo empecé a contar esto porque me lo dijeron, porque alguien que me dijo, vos tenés que hacer con lo que haces, tenés que contar lo que haces constante. Y yo digo, yo ando en bicicleta con mi hijo, como hacen todos los padres. Y me dice, no, pero vos lo haces distinto. Y bueno, y lo empecé a contar. Y en un momento, un amigo me dijo, vos tenés que hacer una fundación de esto. ¿Y fundación para qué? Me dice, ¿para qué más gente? Pero yo lo estoy contando. No, pero puedes ayudar a mucha más gente a través de una fundación. Y teníamos el tema de los tándems, no hay tándems en la Argentina de aluminio, entonces realmente, y no era negocio.
ahora hay un montón de historias y vamos a hacer mucho más historias que empujan. Entonces, ahora por suerte, después de un año de tramiteríos ni trabas, logramos la importación, logramos que nos aprueben la importación y tenemos en un barco 30 tándems viniendo para la Argentina, para poner en distintos lados de la Argentina, de Buenos Aires, para que cada tándem pueda generar varias historias que empujan y hacer que esto llegue a todos y que lograr que las empresas que arman bicicletas en Argentina se animen a armar tándem. Acá hay una cuestión, hay una palabra que todo el tiempo se escucha y se trata de imponer, que es la inclusión. Realmente las familias que tenemos a alguien con discapacidad, lo puedes llamar inclusión, lo puedes llamar convivencia, como quieras, pero los que practicamos esto necesitamos la ayuda de que haya tándems en Argentina. Necesitamos que todas las empresas que arman acá se pongan a vender tándem, decirle a la gente con discapacidad y sin discapacidad, o sea que realmente con esto le vamos a cambiar la vida a muchísima gente. Sí, sí, y ya se la están cambiando y hay muchos todavía que lo están descubriendo o lo van a descubrir seguramente. Y como decís vos, ojalá que las empresas de Argentina se sumen a todo esto. Juan, ¿cómo sigue el cronograma para ustedes? Porque realmente hay mucha actividad, están viajando por todos lados y ahora sé que por el 2 de abril va a haber una movida muy interesante. Sí, el domingo 2 de abril hacemos, como todos los años, la bicicleteada por el Día Mundial de la Concientización por el Autismo, todos vestidos azul. Ya hace varios años lo venimos haciendo y el año pasado juntamos como 1000 ciclistas. Espero que este año seamos 1000 o más. Ahí ya tenemos cerrado con la Municipalidad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido, va a ser de 16 kilómetros. Y bueno, y eso está bueno que se replique en todos lados, ¿no? Hay asociaciones de autismo en todas las ciudades y pueblos, o muchísimas, que van a hacer como todos los años en la plaza, armar un gazebo, juntarse, todos vestidos de azul, con globos azules. Nosotros hacemos la bicicleteada, hay gente que sale a correr con remeras azules, a patinar, pero la idea que ese fin de semana y el 1 y el 2 de abril sea realmente pintar al país de azul, que todos hablemos de autismo, porque la única manera de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo es detectarlo precozmente. Cuando son chiquitos, cuanto antes empieza con sus terapias y empieza toda la batería de terapeutas a trabajar con ellos, te da una mejor calidad de vida el resto de la vida, a ellos y a la familia. O sea que es muy importante y es muy importante que todos sepamos los puntos básicos que te hacen llamar la atención de que un bebé puede tener autismo, como mirar a los ojos, como el tipo de juego y otros aspectos que son importantes, porque hay que ser valiente para agarrar, y como hizo mi hermana y me dijo, Juan, me parece que algo le pasa a Sally. No me mira a los ojos, no se sienta todavía, y decirle a un padre que no duerme, una madre que no duerme, que está totalmente pasado por la vida porque algo le pasa a tu hijo y no sabes qué, o no lo querés ver, que venga alguien y te despierte de eso, creo que es un acto de valentía. Entonces todos deberíamos saber los aspectos mínimos de que te hacen darte cuenta que una persona podría llegar a tener autismo y que vaya a una consulta rápida.